Buenos días a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Problemas con la Ley en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Amado Dios, gracias Padre por esta palabra, gracias por esta oportunidad, gracias por otro día de vida, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión hacia nosotros. Gracias Señor por las bendiciones que nos has dado que quizás ni hemos visto, que quizás, Señor, hemos estado tan enfocados en nosotros mismos que quizás las hemos pasado por desapercibido. Y agradecemos, Padre, por siempre estar presente y por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Mientras escudriñamos, te pedimos que hables a nuestras vidas, que toques nuestros corazones, Señor, que podamos aprender y entender y así mismo aplicar lo que es compartido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén. Y amén. Así que, hermanos, Romanos 7, versículo 1 al versículo 12 se enfocan en lo que es la ley señalando el pecado y del 13 al 25 la ley condenando el pecado. Y el capítulo 8 se enfoca en el espíritu que conquista al pecado. Imagínense lo siguiente, uno que hacía las cosas por sí mismo fue a una ferretería y preguntó por un serrucho. El vendedor sacó una sierra de cadena y comentó: esta es nuestra mejor herramienta, garantizada para cortar 10 cuerdas de madera por día. La compro, respondió gozoso el cliente. Al otro día regresó demacrado y agotado para devolver la sierra. Algo tiene que andar mal, dijo él. Solo puede cortar 3 cuerdas de madera solo pude cortar 3 cuerdas de madera en todo el día con esta cosa. Permítame probar, dijo el vendedor, tirando el cordón para prenderla y ¡brum! Empezó a funcionar la sierra. ¿Qué es ese ruido?, preguntó el cliente. Los 7 capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 8, te pueden recordar el aprieto de aquel cliente a pretender hacer la tarea por sí mismo. Así que fíjate, hermano, una sierra que puede cortar aún hasta 10 y él estaba haciéndolo así en vez de encenderla. Imagínese, hermano, tenía la herramienta correcta, la herramienta apropiada, pero no sabía el uso de cómo utilizarla. Así que queriendo hacer lo correcto, ¿verdad? Pero fallando en aplicar el poder para una vida victoriosa, a veces lo hacemos en nuestras vidas, que Dios ha provisto por medio del Espíritu Santo. Trate de buscar, hermanos, promesas en el capítulo 8 concernientes a la acción del Espíritu Santo en su vida diaria. Y luego puede asimismo meditar y ver cómo se aplican a su propia vida. Si la carga que Dios le ha dado parece ser muy pesada de llevar, debe de estar seguro que Dios nunca espera que la lleve solo. Así que, hermanos, la carga, ¿verdad? Los problemas que tenemos en la vida, las dificultades, no es que nosotros podamos necesariamente hacerlo solos. Así que Dios no es que nos dé la carga que llevamos, Él nos ayuda a confrontar las cargas que vienen a nuestras vidas. El capítulo 7:1 nos muestra que Pablo muestra que la ley no puede salvar al pecador, ¿verdad? Ni al legalista, como dice el capítulo 7, 15 al 22, y ni siquiera al hombre con una nueva naturaleza, como dice el versículo 23 y 25 del capítulo 7. El pecador es condenado por la ley. El legalista no puede guardarla, y la persona con nueva naturaleza descubre que su antigua naturaleza se interpone. Así que en este momento, una vez más, Pablo declara que la salvación no se recibe obedeciendo la ley. No importa quiénes seamos, solo Jesús es el único que nos puede dar la libertad. Pablo toma el matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia, debido a que hemos muerto con Cristo y la ley ya no puede condenarnos. Resucitamos también cuando Cristo resucitó y como nuevas criaturas pertenecemos también a sí mismo a Él. Cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace una nueva vida. La mentalidad del incrédulo se centra en la autocomplacencia. Su fuente de poder es autodeterminación. Y por contraste, Dios es el centro de la vida, asimismo del cristiano. Algunas personas tratan de ganar su camino a Dios, cumpliendo con ciertas normas, obedecer los mandamientos, asistir fielmente a la iglesia o hacer buenas obras. Y como es lógico, todo lo que consiguen mediante su esfuerzo es frustración y también desaliento.
Cumplir con las reglas y leyes y costumbres cristianas, hermano, no nos van a salvar. Aún así pudiéramos mantener nuestras acciones puras, seguiríamos condenados porque nuestros corazones son perversos y rebeldes. Y asimismo, como Pablo, no podremos hallar alivio en la sinagoga ni en la iglesia mientras que no vayamos a Jesucristo en busca de salvación, la cual es el que nos da gratuitamente esta salvación, lo hace Cristo. Cuando nos entregamos a Cristo, nos sentimos inundados de alivio y también de gratitud. Donde no hay ley, no hay pecado, porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas, a menos que la ley las prohíba. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir, pero no ofrece ayuda. El pecado es real y peligroso. Imagínese un día soleado en la playa, hermanos. Para usted que acaba de zambullirse en el agua y de pronto descubre un cartel en la orilla que dice prohibido nadar, hay tiburones. Su día se arruina. Es por culpa del cartel. Se molesta con la persona que lo puso. La ley es como el cartel. Es esencial y le agradecemos, pero no nos va a librar, hermano, de los tiburones. La ley engaña a la gente por usarla mal. La ley era santa y expresaba la naturaleza y voluntad de Dios. Eva se encontró con la serpiente en el huerto del Edén, como dice Génesis 3. La serpiente se burló a sí mismo de Eva, logrando que apartara su vista de la libertad que Dios le dio y la pusiera en la restricción que le había puesto. Así que, hermanos, imaginarse, tenía una restricción y todo lo demás era libertad, pero tenía una restricción. En lugar de prestar atención a sus advertencias, las usamos como una lista de mandados a veces. Cuando nos sintamos tentados a rebelarnos, necesitamos contemplar la ley desde una perspectiva amplia, a la luz de la gracia y misericordia de Dios. El capítulo 7:14, cuando se refiere, ¿verdad? Diciendo, yo soy carnal y vendido al pecado. Quizás hace una referencia a la vieja naturaleza que busca rebelarse e independizarse de Dios. Si como cristiano trato de luchar contra el pecado con mis fuerzas, me deslizo hacia las garras del pecado. Pablo menciona, hermanos, tres lecciones específicas en el capítulo 7, versículo 15. Y estas lecciones que aprendió al enfrentar sus antiguos deseos pecaminosos. Número uno, el conocimiento no es la respuesta, como dice el capítulo 7, versículo 9. Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba. Cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Número dos, la autodeterminación. Luchar con nuestra propia fuerza, hermanos, tampoco da resultado, como dice el capítulo 7:15. Pablo descubrió que pecaba en formas que ni aún le eran atractivas. Y el número tres, con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente, como dice el capítulo 7, 22 al 25. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso, hermano, que dura toda nuestra vida. Eso es algo que uno lo alcanza, lo logra, ¿verdad? Porque, lo logré. No, lo logramos, hermanos. Literalmente ya es como la promoción, la graduación, es ir a morar con Cristo. Vemos también que capítulo 7:15, esto es más que el grito de un hombre desesperado. Describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios, guardando las reglas y leyes sin la ayuda del Espíritu Santo. Nunca debemos de subestimar, hermano, el poder del pecado. Nunca debemos de intentar luchar con nuestras fuerzas. Satanás es un tentador astuto y nosotros tenemos una gran capacidad de de excusarnos. En lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos de apropiarnos del poder enorme de Cristo que está a nuestra disposición. El capítulo 7 del 17 al 20, ¿verdad? Se enfoca en esa parte que dice, que a veces dice la gente, el diablo me obligó a hacerlo. Yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. Parece una buena excusa, pero tenemos que dar cuenta, hermano, de nuestras acciones. Nunca debemos de mencionar el poder del pecado ni a Satanás como excusa, porque son enemigos vencidos y sin la ayuda de Cristo el pecado, hermanos, es más fuerte que nosotros. Y algunas veces somos incapaces de defendernos de sus ataques. La ley en mis miembros es el pecado oculto que tenemos dentro. Esta es nuestra vulnerabilidad. Se trata de cualquier cosa en nosotros
que es más leal a nuestra antigua vida egocéntrica que al mismo Dios. El capítulo 23, capítulo 7, perdón, versículos 23 al 25, nos muestra que la lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue también para Pablo. De él aprendemos qué hacer al respecto. Siempre que se sentía perdido, se remontaba a los inicios de su vida espiritual y recordaba que Jesucristo ya lo había liberado. Si usted se siente, hermanos, confundido y abrumado por la atracción del pecado, sigue el ejemplo de Pablo, de gracias a Dios por haberle dado la libertad a través de Jesucristo y permita que la realidad del poder de Cristo le conceda una victoria verdadera sobre lo que es el pecado. El capítulo 8, versículo 1 nos muestra, cuando se dice la frase, es inocente, déjelo en libertad. El hecho es que todo el género humano está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios. Sin Jesús, hermanos, no tendríamos esperanza alguna. Pero gracias a Dios nos declaró inocente y nos concedió la libertad del pecado para hacer su voluntad. Capítulo 8:2, vemos que este espíritu de vida es el Espíritu Santo. Estuvo presente en la creación, como dice Génesis capítulo 1, versículo 2, y es el que produce el renacimiento de todo cristiano. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar la vida cristiana. Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían continuamente sacrificios de animales en el templo. ¿Y qué hacían los sacrificios? En realidad mostraban a los israelitas la seriedad del pecado. La sangre debía esparcirse para que se recibiera el perdón, como dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Pero en verdad la sangre de los animales no podía quitar el pecado, como dice Hebreos 10:4. Los sacrificios representaban el sacrificio de Cristo, quien pagó el pecado de todos los pecados. Así que era como una visión, una profecía de lo que iba a estar por venir. Pablo divide a la gente en dos categorías: los que son de la carne y los que son del Espíritu Santo. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape. Una vez que aceptemos a Jesús, le seguimos porque su senda nos brinda paz y vida. Cada día debemos decidir a conciencia centrar nuestras vidas en Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? Cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado a su vida y ya es cristiano. Uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo. No, perdón, uno sabe, ¿verdad?, que ha recibido al Espíritu Santo. No se sabe cuándo se ha recibido porque se ha sentido necesariamente ciertas emociones, sino porque Jesús lo ha prometido. Al ser promesa, Dios va a hacer su parte. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes en él creen. El Espíritu Santo está ahora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo también para la eternidad. Cuando dice el capítulo 8, versículo 13, hacer morir las obras de la carne significa dar por muerto el poder del pecado de nuestro cuerpo, como dice el capítulo 6:11 y Gálatas 5:24. Cuando nos consideramos muertos al pecado, podemos entonces rechazar lo que es la tentación. Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior y ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Y asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Tenemos entonces asimismo que ver que ya no somos esclavos temerosos y viles. Ahora somos hijos del amo. Qué privilegio, qué bendición. Identificarse uno con Dios, con Jesús, tiene un precio. Junto con las grandes riquezas que menciona, Pablo habla de los sufrimientos que los cristianos también van a enfrentar. El pecado causó la caída de la creación, del estado perfecto en que Dios lo creó, y el mundo está sujeto a frustración y deterioro a fin de que no cumpla con su propósito original. Los cristianos van al mundo, ¿verdad? Y lo ven tal y como es,
decadente en lo físico e infectado por el pecado en lo espiritual. Sin embargo, los cristianos no debemos de ser pesimistas, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Miramos hacia los nuevos cielos y tierra que Dios prometió y esperamos el nuevo orden que librará al mundo del pecado. Resucitaremos con cuerpos glorificados, semejante al que Cristo posee ahora en el cielo. Tenemos las primicias, el adelanto del Espíritu Santo como garantía de nuestra vida resucitada. Y es natural, hermanos, que los hijos, ¿verdad?, confíen a sí mismos en sus padres. Y a pesar de que estos algunas veces, ¿verdad?, fallan al cumplir sus promesas. Pero hay que entender que nuestro Padre Celestial, sin embargo, hermanos, nunca promete algo que no va a cumplir. En Romanos, Pablo nos presenta la idea de que la salvación es pasado, presente y futuro. Es pasado porque fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestra vida nueva, la vida eterna, comenzó en ese momento. Y es presente porque estamos salvando, o sea, estamos en proceso de santificación, pero al mismo tiempo no recibimos por completo los beneficios y bendiciones de la salvación. Y esta también será, esa también será nuestra futura salvación, aunque estamos seguros de que en nuestra salvación seguimos mirando con esperanza y confianza hacia aquel cambio completo del cuerpo y personalidad que nos espera más allá de esta vida cuando seamos con Él y que seamos como Él, cuando estemos con Él y seamos como Él. Como dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 2. Como creyente no está abandonado a su suerte para enfrentar los problemas. Aún cuando no sepa las palabras adecuadas, cuando ora, el Espíritu Santo ora con usted y también ora por usted y Dios contesta. Con la ayuda de Dios al orar, usted no debe de temer estar ante su presencia. Pida al Espíritu Santo que interceda en su favor y que lo haga, hermano, el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Dios hace posible que todas las cosas, como dice el capítulo 8, 28, no son incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos pase es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Tenga presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir con sus propósitos y sus planes para nuestras vidas. La meta suprema de Dios en cuanto a los hombres es hacernos semejantes a Cristo, como dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 2. Y a medida que vamos siendo como Él, descubrimos lo que en realidad somos, las personas para lo cual fuimos asimismo creados. Algunos creen que estos versículos dicen en el capítulo 8, 29 y 30 que antes de la fundación del mundo Dios determinó quiénes habrían de recibir la salvación. Señalan pasajes como Efesios 1:11, que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero otros dicen, hermanos, que Dios sabía quiénes responderían positivamente y sobre ellos puso su marca. Así que al poner su marca, técnicamente los predestinó. Lo que está claro es que el propósito de Dios en cuanto al hombre no fue producto de un pensamiento tardío, sino que se determinó antes de la fundación del mundo. La humanidad se creó para servir y glorificar a Dios. Así que si usted aceptó a Jesucristo, regocíjese porque Dios siempre lo ha conocido. Su amor es eterno, su sabiduría y poder son supremas. Y Él le guiará y le protegerá hasta el día en que llegue a sí mismo a su presencia. Capítulo 8:30, vemos que llamó, cuando dice la palabra llamó, significa que convocó o invitó. Entonces, también podemos ver aquí que capítulo 8 del 31 al 34, ¿cree usted, hermanos, que por no ser suficientemente bueno, Dios no lo salvará? ¿Piensa o siente que la salvación es para todos menos para usted? Entonces, estos versículos, hermanos, nos vienen muy bien a estas personas que podemos pensar quizás de esta manera. Si Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿no le va a quitar la salvación? Si Cristo dio su vida por usted, ¿no va a cambiar de opinión ni condenarlo? La epístola de Romanos, más que una explicación teológica de la gracia redentora, es una carta de consuelo y también aliento que es dirigida, hermanos, hacia usted y hacia mi persona también. Pablo dice que Jesús ruega a Dios por nosotros en el cielo. Dios nos absolvió y quitó nuestro pecado y nuestra culpa también.
Capítulo 8, 35 y 36. Estas palabras se escribieron a una iglesia que muy pronto estaría bajo una terrible persecución. En pocos años más, la situación hipotética de Pablo, que hablaba, se iba a convertir en una realidad, hermanos, muy dolorosa que van a estar sufriendo ellos y experimentando. Versículo del 8, 35 al 39. Estos versículos contienen una de las promesas más reconfortantes de todas las escrituras. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas: persecución, enfermedad, prisión y aún la muerte. Esto podría hacerles creer que Cristo los había abandonado, pero Pablo exclama que es imposible que algo nos separe del amor de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable hacia nosotros. El capítulo 8, 38. Estas potestades son fuerzas invisibles de maldad en el universo, fuerzas como Satanás y sus ángeles caídos, como dice Efesios 6:12. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores y su amor nos protegerá de cualquier potestad que trate de venir a intervenir o interferir con nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Padre, por tu mano de seguridad, de restauración, de aliento y de esperanza. Te agradecemos, Padre Jehová, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que así mismo podamos continuar diariamente estudiándola, confiando en ti, sabiendo, Padre, que tú te encargarás de todo y que para ti nada es imposible. Te adoramos y amamos y te damos la gloria, la honra y las gracias por esta oportunidad. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.